Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. En este estudio vamos a hablar de muchos asuntos que son muy importantes para nosotros, la Iglesia del Señor. Le he puesto a este estudio, el título es El sueño de Dios. Hace unos días, en la madrugada, salí soñando con un versículo que trata de la importancia de la sangre de Jesucristo. Y en el sueño yo repetía Hebreos 9:22, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. En el sueño yo repetía continuamente este versículo y cuando desperté entendí que debía enseñar de la sangre. Yo nunca he enseñado exclusivamente en ningún estudio sobre la sangre. Más adelante voy a traer un estudio sobre esto. Hoy yo no voy a enseñar de la sangre, sino quizás en el próximo estudio, quizás más adelante. Pero al yo repetir en el sueño este versículo continuamente, yo entendí que yo debería enseñar y predicar sobre la sangre de Cristo y sobre la sangre en toda la Biblia, porque la Biblia es un libro de sangre, desde el principio al fin. Hoy yo quiero enseñar y quiero establecer fundamentos. Fíjense que Dios, a través de los tiempos, siempre ha revelado en distintas ocasiones, o siempre se ha revelado al hombre en distintas ocasiones y en distintos tiempos y en distintas épocas por sueños a sus siervos y también a impíos. El sueño no es algo exclusivo de creyentes solamente. Es un acto soberano de Dios para todos los hombres. Si leemos allá las Escrituras en el Antiguo Testamento, podemos leer cómo Dios a impíos, a reyes malos, reyes que no tenían un pacto con Él, reyes que adoraban otros dioses, Dios se les reveló a ellos también por sueños. Quizás para guiarlos, a otros para advertirle de que, como en el caso de Abraham, como Dios se les reveló allá al rey y le dijo, no toques a esa mujer, porque si la tocas, a Sara, eres hombre muerto. Entonces, Dios, por medio del profeta, prometió hablar por sueños en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. O más bien prometió que cuando vendría el Espíritu Santo sobre la iglesia, dice que vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo creo que estamos viviendo la época más peligrosa de toda la historia de la iglesia y a la vez la más emocionantes. Son días de muchas
expectativas de parte de Dios. Y entonces allá el profeta en Joel 2:28 dijo, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, dijo muchas cosas, pero yo solo les voy a mencionar la frase que dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios, por medio del profeta, anuncia que después de la venida del Espíritu Santo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, los ancianos soñarán sueños. Sueños de Dios. No sueños, no sueños humanos, no sueños porque te diste un atragón de carne asada y gallo pinto. Estoy hablando de sueños de Dios, no sueños humanos, metas, éxitos ni logros personales. Aquí el profeta se está refiriendo, está hablando de revelaciones directas de Dios al hombre por medio de sueños. Dios no es un genio de la lámpara para cumplir nuestros sueños carnales. Hay muchos que dicen, le enseñan a la iglesia, Dios quiere cumplir tus sueños. No, hermanos, Dios no es un genio de la lámpara para cumplir nuestros sueños carnales, sino que nosotros estamos para cumplir los sueños de Dios, su voluntad, su plan eterno, su propósito. Hoy muchos llaman sueños de Dios a lo que en realidad son deseos personales de la carne, ambiciones por fama, poder y dinero, a proyectos personales que lo bautizan con un lenguaje cristiano y se paran desde los púlpitos y le dicen a su congregación mintiendo que Dios quiere cumplir tus sueños, tus metas, tus propósitos, tus deseos. Hoy día hay cientos de iglesias que predican y enseñan Cristo murió por ti para que podamos realizar y llevar a cabo nuestros sueños y metas personales. Esto son ministerios falsos, con un mensaje falso y con ministros falsos. Quiera Dios que algunos de ellos se arrepientan y vuelvan al camino y no estén predicando mensajes humanistas, filosóficos, motivadores y mentirosos. La Escritura es clara y Cristo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. La Escritura en ningún lugar dice buscad vuestros sueños, dice buscad el reino. Entonces, yo pregunto, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Qué es el reino de Dios? Yo les voy a dar y les voy a enseñar la definición bíblica, no la definición moderna, sino la bíblica, la que nos enseñó Cristo, los apóstoles y los profetas. El reino de Dios no es un lugar geográfico, ni un sistema político.
ni prosperidad material. El gobierno soberano de Dios es el reino, es el gobierno soberano de Dios manifestado en Cristo, reinando en el corazón del creyente y extendiéndose por medio de su voluntad. El reino no es lo que Dios te da, sino donde Dios gobierna. Hay creyentes que dicen, estoy buscando las cosas del reino de Dios, el oro, la plata y los diamantes. Eso no es buscar el reino de Dios. Jesús mismo definió el reino de esta manera. Él dijo allá en Lucas capítulo 17, versículo 21, el reino de Dios está entre vosotros. Y después Pablo escribió en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios es Cristo reinando, la voluntad del Padre llevada a cabo, el yo destronado y la cruz de Cristo como el centro de nuestra vida. Ese es el reino de Dios. Buscar el reino es buscar que Dios gobierne, no que Dios colabore con mis planes. El reino no se añade a mi vida se somete al reino. Hoy muchos buscan el beneficio del reino, las promesas del reino y las bendiciones del reino, pero no buscan el gobierno del rey. Y Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, dice claramente el Espíritu Santo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo usa el mismo verbo buscar y es la misma enseñanza de la que habló Cristo en Mateo 6:33. Jesús dijo, buscad el reino. Y Pablo ahora en Colosenses está diciendo, buscad las cosas de arriba. Ellos no se están contradiciendo, se explican mutuamente con palabras diferentes. Y no se contradicen porque han sido ungidos por el mismo Espíritu Santo. Así que buscar el reino es buscar lo que pertenece al reino, no lo que pertenece al sistema de este mundo. Yo me maravillo, o más bien me sorprendo cómo muchos buscan el reino buscando las cosas de esta tierra. El oro, la plata, el dólar, la casa grande, el billete en el banco. Eso no es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es buscar lo que pertenece al reino, no lo que pertenece al sistema de este mundo. Los creyentes modernos se han desviado del Evangelio de Cristo por interpretar que buscar el reino de Dios es buscar
es ir tras las cosas terrenales, cuando en realidad buscar el reino es desligar mi corazón de las cosas de esta tierra. El reino no compite con la tierra, la reemplaza como el centro. Jesús no dijo buscar el reino y las cosas de la tierra. Él dijo, y estoy parafraseando, buscar el reino y la tierra perderá dominio sobre ustedes. Porque, queridos hermanos, el verdadero creyente no vive orientado por lo visible, sino por lo eterno. Porque una mente puesta en la tierra es evidencia de un corazón que no está gobernado por el reino. El gran predicador Jimmy Swaggart escribió: el creyente victorioso es aquel cuya fe está puesta en Cristo y no en las cosas temporales. Cuando la fe desplaza lo de arriba y la enfoca en lo de abajo, o cuando la fe se desplaza a lo terrenal, el reino se eclipsa. John Owen escribió: el afecto puesto en lo terrenal es enemigo del crecimiento espiritual. Para Owen, buscar las cosas de arriba es una guerra diaria contra los deseos de la carne. El reino de Dios es el dominio efectivo de Dios sobre el corazón del hombre. Si no hay reino, entonces hay tierra. Y no hay reino sin entrega, ni corona sin cruz. Buscar el reino es vivir bajo la autoridad de Cristo y depender únicamente de su obra redentora. Cualquier otra cosa, mis queridos hermanos, no es el evangelio de Cristo. Owen enseña que el reino se establece cuando el pecado pierde dominio y Cristo reina por el Espíritu. Él sigue diciendo, donde el pecado gobierna, el reino no está operando, aunque haya actividad religiosa. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, escribió: el reino de Dios comienza cuando Cristo es el rey del corazón. Y agregó: buscar el reino es buscar obedecer a Dios en todo, aun cuando no haya ganancia terrenal. El reino de Dios, hermanos, no consiste en emociones, sino una vida santa bajo el señorío de Cristo. La frase de Cristo allá en Mateo no se queda solo en el reino. Él dice, y su justicia, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y se ha preguntado usted alguna vez qué significa y su justicia? ¿Qué es la justicia del reino? ¿Qué es su justicia? Y aquí en esto está uno de los puntos más distorsionados de los púlpitos modernos. La justicia de Dios no es moralismo.
Esto hay que explicarlo porque hay mucha gente que dice, no, yo soy moralmente perfecto. Yo estoy buscando la justicia de Dios. Yo les voy a enseñar qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es ser una buena persona, no es ser moralmente perfecto, no es ser la madre de Calcuta ni el padre Pío. Yo les voy a enseñar qué es la justicia de Dios. Vamos a 2 de Corintios 5:21 y ahí les voy a enseñar qué es buscar la justicia de Dios. Salud para todos. Déjenme tomar un poquito de café. Escuchen. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Déjeme repetir. Déjeme empezar. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repito este versículo, pero desglosándolo, y después voy a explicar. Al que, cuando dice al que, aquí se refiere a Cristo. No conoció pecado. Quiere decir que Cristo no era culpable, sino santo y puro. Por nosotros Dios el Padre hizo pecado, lo hizo pecado, la ofrenda del pecado. Cuando hizo pecado, no está diciendo que Cristo se convirtió en pecador, sino que Cristo fue la ofrenda por el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos convertimos, una vez en Cristo nos convertimos en la justicia de Dios cuando aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, de acuerdo a este versículo, la justicia de Dios es imputada por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. La justicia de Dios no es producida por obras que hagamos. Esto significa que la justicia es nuestra posición en Cristo. Significa que en Cristo estamos bendecidos con bendiciones espirituales y estamos en Cristo sentados juntamente con Él en los lugares celestiales solo por la justicia de Dios que fue imputada sobre nosotros. Somos hechos justos y santos por la obra de la cruz, por la sangre de Cristo. Primero somos hechos justos, luego empezamos a vivir justamente. Así que hechos justicia de Dios en Cristo significa que la justicia que ahora poseo no es humana, es divina. No es producida por mí, sino otorgada por Dios. Y no está en mí mismo, está en Cristo. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es su rectitud perfecta, su estándar santo, su aprobación total, su veredicto legal eterno.
En otras palabras, estar perfectamente bien delante de Dios, sin culpa, sin deuda, sin condenación y sin maldición. Cristo cargó con todo eso. Por eso yo predico fuertemente contra aquellos que dicen que sobre los cristianos hay maldiciones generacionales. ¡No! ¡Claro que no! Eso no son doctrinas del cielo, sino de la tierra, animal, terrenal y en algunos casos diabólica. Entonces, ¿cómo sucede esto en nuestras vidas? La respuesta es simple: por sustitución. Este versículo de Corintios nos muestra un intercambio glorioso. Cristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado, no pecador, sino ofrenda por el pecado. Cristo, que era santo y puro, cargó nuestra culpa. Y Cristo, que era santo, puro y más glorioso que los cielos, recibió el juicio que debería caer sobre nosotros. Nosotros no teníamos justicia, fuimos hechos justicia, recibimos su aceptación y entonces somos declarados justos en Cristo. Cristo tomó lo que era nuestro, el pecado, y nos dio lo que era suyo, su justicia. ¡Alabado sea el nombre de Jesús! ¡Qué confortador es todo esto! ¡Qué liberador es todo esto! Esto es pura gracia. Esto es pura gracia, pura misericordia de Dios. Lo que Dios hizo en Cristo en la cruz fue una declaración legal, no nada moral, sino es como si tú estuvieras delante de un juez y el juez te declarara justo a pesar de tu culpa. Y aquí muchos se confunden porque no entienden la justificación en Cristo. A mí en una ocasión la gente, algunos hermano Calixto, se pierde la salvación en Cristo. Yo les digo que no, que la salvación en Cristo no se pierde. La salvación en Cristo no se pierde mientras usted se mantenga en Cristo. Si usted rechaza a Cristo y usted tiene por inmunda la sangre del pacto que derramó Cristo, entonces usted, por supuesto que se pierde. Pero mientras usted permanece creyendo en Cristo y su fe está ahí en Cristo y sus ojos están en Cristo, su salvación está asegurada. Su salvación está asegurada. Es eterna. Y créanme que si usted ha nacido de nuevo realmente, el Espíritu Santo lo mantendrá salvo hasta el final. Para esto tenemos otro estudio donde puedo hablar de los beneficios, de las cosas beneficiosas y de las cosas que no son beneficiosas para nuestras vidas, que pueden afectar nuestra salvación. Para esto tengo otro estudio. Entonces,
La justificación no es volverte perfecto en conducta. No significa que nunca vas a fallar. No quiere decir que vas a alcanzar un nivel espiritual que te creas el niño lindo de papá. La justificación es un veredicto judicial, un veredicto del cielo. Es Dios declarando: este hombre es justo porque está en mi Hijo Jesucristo. Todo es a través de su Hijo Jesucristo. Él no está declarando que tú eres justo porque tú estás haciendo buenas cosas. Él está declarándote justo porque estás en su Hijo Jesucristo. Romanos 5:1 dice, y es un versículo favorito mío, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ve? Tú crees en Jesucristo y lo que él hizo en la cruz, Dios te justifica. Te arrepientes, crees en eso, Dios te justifica. Y entonces tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora, dice Juan, allá en el libro de Juan capítulo 1, nos convertimos en sus hijos. Nos convertimos, como dicen los puertorriqueños, en sus nenes. Alabado sea Jesús. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderosa es la obra de Cristo! Es justicia porque estamos unidos a Cristo. Si estamos realmente en Cristo, Dios no te ve separado de su Hijo. Dios te ve vestido, cubierto, representado por Cristo. Es como escribió Pablo. Él dijo allá en Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Miren, cuando yo enseño me gusta hacer cuentos, traer ilustraciones y ejemplos para que la gente pueda entender estos estudios. Y yo les voy a traer una ilustración. Imagina un hombre culpable en un tribunal. La ley exige castigo. El juez es justo. Y si es justo, no puede ignorar la culpa. Pero de momento entra el hijo del juez, que es inocente, y le dice al padre: padre, yo voy a pagar el dinero que debe. El culpable entonces queda libre, pero no solo libre, sale con el estatus legal del hijo. El hijo del juez firmó, pagó la deuda. Eso es ser hecho justicia por lo que pagó Cristo en la cruz. Entonces, este estatus legal que ahora tenemos en Cristo no significa que usted tiene ahora licencia para pecar. Pablo pasó por esta discusión allá en Romanos, en los primeros capítulos de Romanos, no recuerdo ahora el capítulo exacto. Él pasó por esta discusión en que cuando él explicaba todo esto, los judíos entonces le dijeron: entonces tenemos licencia para pecar. Y Pablo le dice: no, porque eso sería una burla, un insulto a lo que hizo el Hijo por usted.
Eso sería usar el nombre de Dios en vano. Eso sería tener por inmunda la sangre del pacto. Y eso significa que el perro se come el vómito y significa que la puerca bañada se vuelve a revolcar en el fango. Y yo estoy seguro que usted no desea ser comparado con un perro ni con un puerco o cerdo. Este estatus legal no significa que ya no importa la santidad. Porque escrito está, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nuestra posición, nuestro estatus no significa que Dios aprueba el pecado en nuestras vidas. Al contrario, la verdadera justicia recibida va a producir una vida crucificada. Produce una vida santa, no perfecta, pero sí una vida santa, que no practica más el pecado, es decir, crucificaremos todos nuestros deseos y pasiones malos por amor a Cristo. Y lo podremos hacer porque hemos sido liberados del dominio del pecado. Como enseña allá Romanos, estábamos en una cárcel, esclavos del pecado. Y vino Cristo y nos liberó para que podamos ahora libremente vivir para Dios, libres del pecado. Eso es una verdadera justificación. El Espíritu Santo viene a darnos la fuerza, la motivación, el deseo, el querer. Lo podemos hacer porque hemos sido libres del dominio del pecado. El pecado no es nuestro Señor. Ahora cambiamos de Señor. Ahora es Cristo. Nosotros no pecamos para obtener justicia. Esa es la cosa. Hay gente que dice, no voy a pecar más para tener más justicia. No. No pecamos para obtener justicia. Vivimos en santidad porque ya la recibimos en Cristo. ¿Entienden? Cuando yo estudio todo esto, cuando yo comprendo todo esto que Dios hizo en Cristo, lo entiendo desde un plano de ley, de legalidad. Déjenme explicar. Lo que ocurrió en la cruz fue una transacción judicial perfecta. Fíjense, la Biblia dice que Dios es justo, y si Dios es justo, Dios no puede declarar a un culpable sin un proceso judicial. Si es culpable, es culpable. Si es inocente, es inocente. Entonces, Cristo no fue hecho pecador cuando murió en la cruz, sino hecho pecado judicialmente. Esto es importante explicarlo porque muchos maestros dicen, Cristo fue hecho pecador. No, eso es una mala interpretación del texto. Él fue hecho pecado judicialmente. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo. No que fue el hecho pecador, no, fueron imputados, cayeron sobre él.
Por eso tuvo que morir. Por eso vino y tomó un cuerpo. Por eso dice la Escritura que se preparó un cuerpo para morir. La justicia de Cristo fue entonces imputada al creyente, porque Él fue un ser sin pecado, sin mancha, sin maldición, sin el virus del pecado que todos los hombres heredan de Adán. Él no debía morir porque era santo. Y lo hizo por todos voluntariamente, por amor, para que por la fe en Él fuésemos limpios, justificados y santificados. Esto es gloria, queridos hermanos. Esto es gracia. Esto es el poder de Dios en operación. Yo sé que hay muchos maestros que no saben nada de esto y hablan y enseñan cosas a la ligera de Cristo y dicen 20,000 tonterías. El otro día escuché a un pastor que estaba diciendo: Cristo sufrió las mismas tentaciones que nosotros. A Él le atraían profundamente las mujeres. Él deseaba el sexo. Él codiciaba. Cuando yo oí esto, yo me insulté y preparé un tema que está allá en las redes sociales. La Biblia en ningún lugar enseña eso y usan el texto de Hebreos para justificar esta enseñanza. Pero Cristo era santo, Cristo era puro. Cristo no sufría de las mismas pasiones que padecemos los hombres. Cristo era santo, puro, sin pecado. No hubo engaño en su lengua. Era todo sublime, todo puro. Sí fue tentado de muchas maneras, pero no con las pasiones que sufren los hombres. Cristo no fue contaminado por el pecado, sino tratado como si lo fuera, para que el creyente fuera tratado como si fuera justo. La justicia no se infunde como lo enseña el catolicismo. La justicia no se desarrolla progresivamente. La justicia se acredita al creyente en el momento que cree por fe. Ahí, en un abrir y cerrar de ojos. El creyente es tan acepto delante de Dios como Cristo mismo, porque está unido a Cristo. Así que si negamos la imputación de la justicia, estamos destruyendo el evangelio de Cristo. Y escuchen lo que le voy a decir para que no venga ningún maestro a hacerle un cuento. Toda justicia verdadera, repito, toda justicia verdadera proviene únicamente del sacrificio de Cristo. No hay justicia fuera del sacrificio expiatorio. Así que no me diga, yo hago obras buenas, yo soy un santico, le di de comer a la viejita. La justicia viene únicamente de Cristo, de su sacrificio. No hay justicia fuera del sacrificio expiatorio. La fe debe estar anclada exclusivamente en la cruz para poder tener justicia de Cristo.
Cuando la fe nuestra se mueve de la cruz hacia las obras, la justicia de Dios deja de operar. Es decir, voy a hacer obras para ser justificado y aceptado por Dios. Ese no es el sistema de Dios. Usted no se justifica por muchas obras buenas que haga. La justicia recibida no solo nos declara justos, también, y escuche bien esto, la justicia que usted recibe de Dios también lo habilita a vivir una vida santa por el poder del Espíritu Santo. Pero siempre ese es el resultado, nunca la causa. La santificación fluye de la justificación, no al revés. Por lo tanto, la justicia es un regalo, no un logro. Es perfecta, no parcial. Se recibe por fe, no por obras. Está en Cristo, no en el creyente. Y la cruz, cuando hablo de cruz, estoy hablando de ese sacrificio que realizó allá en la cruz. La cruz es el único fundamento. Es por eso que yo rechazo. Déjeme quitar el yo. Es por eso que la Escritura rechaza la justicia basada en obras. Es por eso que la Escritura rechaza la justicia progresiva para ser aceptado. Es por eso que la Escritura rechaza el legalismo disfrazado de santidad y el evangelio de prosperidad como señal de justicia. Yo estaba en una iglesia que Dios quiera que se conviertan porque los amo. Que ellos decían, si tú creces en dinero es porque estás creciendo espiritualmente. ¡Qué doctrina más diabólica esa! Cristo no murió para ayudarte a producir justicia. Murió para convertirte en justicia. Por eso es que todo intento humano de mejorar tu justicia delante de Dios es una negación práctica de la cruz de Cristo. Cuando hacemos eso, estamos negando la eficacia de la cruz de Cristo. Estamos negando el poder del sacrificio de Cristo. Sacrificio de Cristo. En ese sacrificio estamos completos. Usted no necesita agregar nada a su vida. Hermano, me falta $1. No necesitas agregar nada. Entonces, si el creyente desea justicia, debe vivir de la cruz, no desde el esfuerzo humano. Es confiar en lo que Cristo hizo, no en lo que yo hago. Hace un tiempo atrás, yo regresaba del trabajo y puse la emisora 1040 de Miami para oír noticias. Y Agustín, el principal de la emisora, quien es católico, dijo: los que tienen dinero, los ricos, los que tienen dinero y poder en este mundo, se pueden salvar haciendo buenas obras, donando dinero y ayudando a obras benéficas. Esto lo dijo un hombre a quien respeto por su trayectoria como locutor y por sus vastos conocimientos de la política. Pero lo que dijo es un insulto a la justicia de Dios en Cristo, es un insulto a la Biblia y un insulto al sacrificio de Cristo.
Él no sabe nada de la obra de Cristo, no conoce la Biblia. Y esto es de esperar porque él sigue la doctrina católica, lo cual no es doctrina de la Biblia, sino puro legalismo disfrazado de fe. Ese día yo me desesperé queriendo llamar y decir: Agustín, escrito está, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2. Pero no llamé. Es una emisora muy congestionada y cada vez que llama se está ocupado el teléfono. Lo dijo públicamente y no sé cuántos cientos de personas fueron contaminados con este pensamiento. Me hubiera gustado llamar para que la palabra de Dios hubiera salido por esa radio. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Entienden, mis hermanos? Muchos predican que buscar la justicia es: pórtate bien para que Dios te bendiga. Da dinero a los pobres y a la iglesia. Haz buenas obras y sé buen ciudadano. Nada de eso. Jesús, sin embargo, enseñó: descansa en mi justicia y vivirás correctamente. Escuchen esto. En el mundo hay millones que viven una vida moralmente ejemplar. Y algunos son más moralmente santos que muchos cristianos. Hay religiones que exigen a sus miembros vidas intachables. Y yo tengo un compañero que desde joven es masón. Y él hace muchas obras buenas, visita a los enfermos, ayuda a sus amigos y a todos los que pueda. Él tiene un dicho que dice: haz bien y no mires a quién. Pero es masón, no es cristiano. Y yo en ocasiones que no tengo pelos en la lengua le explico el por qué ser el hombre más santo del mundo sin Cristo en el corazón no justifica a nadie. Y aunque seas el más santo del mundo sin Cristo, el día que mueras vas directo al infierno. Porque el hombre no es salvo por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo, por la obra de su sacrificio en la cruz. Si no venimos a través de Cristo, no hay justicia ni perdón de los pecados. La única vía por la cual se puede agradar a Dios es a través de la obra de Cristo en la cruz. Es fe en su Hijo y su obra de sangre. Si no es así, no hay salvación para nadie, así sea el más santo del mundo. Estas son las cosas que yo le dije a mi amigo masón. Él solo calladito ahí me escuchó. Ahora le toca a él tomar la decisión. Hermanos, la justicia de Dios es un regalo recibido. No es una meta que debemos alcanzar. Yo estaba leyendo de Kenneth West y él dice que la palabra griega significa que el creyente tiene una posición legal correcta delante de Dios por la obra de Cristo. Entonces,
el hombre no entra al reino por su justicia, sino por la justicia que Dios le concede en Cristo. ¿Ven cómo son las cosas? Usted no entra al reino de Dios por su justicia, aunque Dios le agrada y Dios quiere que usted haga justicia, que usted haga buenas obras, que usted sea buen ciudadano, que usted sea buen ser humano, que sea amoroso, pero usted no es justificado por eso. Usted hace eso porque ya ha sido justificado delante de Dios. ¿Entienden? El maestro de Han escribió y dijo: la justicia que salva es la justicia de Cristo, acreditada al pecador creyente. Yo le digo lo que dice la Biblia, lo que digo yo y lo que dicen maestros, excelentes maestros. No los mequetrefes estos nuevos que tenemos, que no saben nada de la Biblia, no saben nada del Evangelio, están en otro Evangelio inventados por ellos. Esto es el Evangelio de Cristo. La Biblia en ningún lugar enseña que el problema del hombre es la falta de moral, sino la falta de reconciliación con Dios. Romanos capítulo 5. Y leemos allá en Isaías que dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia es una toalla higiénica llena de sangre podrida, esa que botan las mujeres. Esto significa que no podemos hacer nada por obtener justicia, sino solo creer, aceptar y vivir para Cristo. Romano allá lo explica bien claro, allá Pablo, donde dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Significa que usted puede ser el más santo de acuerdo con la ley de Dios, que no será justificado por las obras de la ley. En otras palabras, usted no se salva por robar, mentir o matar, por dejar de robar, mentir o matar, sino por medio de la cruz de Cristo. Y la ley no es cualquier cosa, es ley divina, santa y buena. La ley está para decirle al hombre cuál es el estándar de justicia que Dios demanda de cada hombre. La ley está para mostrarnos que es pecado para Dios. Pero la ley no limpia de pecado, no salva, ni da la entrada al cielo. Solo Cristo y su sangre. Y yo les voy a predicar de la sangre de Cristo en el futuro. Les voy a predicar la sangre de Cristo porque yo soñé repetidamente que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que la moralidad sin Cristo puede mejorar la sociedad, pero no puede salvar el alma. Mi compañero masón es un hombre disciplinado, caritativo, respetuoso, moralmente intachable, buen padre, buen hijo, buen compañero. Lo conozco hace más de 30 años, pero no está reconciliado con Dios porque rechaza a Cristo. Le metieron la doctrina esa de masón desde que era un niño. El problema no es que haga el bien. El problema es que lo hace fuera de Cristo. Y el Evangelio no nos dice: haz el bien y serás salvo. Dice: cree en el Hijo y vivirás.
Por eso la fe en el Hijo y su obra de sangre en la cruz es esencial para agradar a Dios el Padre. Fe en cualquier otra cosa, sistema o persona que no sea en el Hijo no agrada a Dios. Yo no estoy enseñando que las obras no agradan a Dios, porque sí agradan profundamente el corazón de Dios. Lo que estoy enseñando es que por muchas obras que hagamos y por mucho que tratemos de agradar a Dios, Él no puede darnos la salvación si no es por medio de su Hijo Jesucristo. ¡Qué poderoso es Dios! Creo que aquí ya he terminado este estudio. En el próximo estudio, que ya lo tengo aquí en la mente, les voy a hablar, es como si fuera una continuación de este estudio, pero con otra visión y con otra meta. Les voy a hablar que sin fe es imposible agradar a Dios. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!